Colegiado de la Junta. Frente a esta situación, ¿no? El Congreso se va en demanda competencial. ¿Le corresponde o no corresponde ir por encima de una decisión del Congreso, que eso era lo que le pedía que el tribunal dilucide? Y el tribunal declaró infundada la demanda del Congreso de la República. ¿Cómo, en primer lugar, interpretamos el fallo del Tribunal Constitucional? Y, en segundo lugar, todo el tema de la votación. Porque hoy el magistrado Gutiérrez Tixe dice que esa votación es nula porque no estaban presentes todos los miembros, ¿no?, del Tribunal Constitucional, los 7, al momento en que se produce la votación. Puesto en contexto, conversamos a esta hora de la tarde con Ernesto Álvarez. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional y nos puede ayudar a entender estos asuntos. ¿Cómo está, doctor Álvarez? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación. Si nos explica primero el fondo del asunto, que es la demanda competencial que ha sido declarada infundada por la demanda del Congreso por el Tribunal Constitucional. Con mucho gusto. Todo estudiante de Derecho sabe de que en una teoría de frenos y contrapesos, los órganos constitucionales sí pueden intervenir en la actividad regular de su par, digo, del otro órgano, del otro poder del Estado. En ese sentido, las actuaciones, los procedimientos parlamentarios pueden ser materia de resoluciones judiciales, en especial en materia de amparo en cuanto a jueces constitucionales o a salas constitucionales. Esto no es ninguna novedad. O sea, dicho de otra manera, un juez sí puede intervenir sobre la viabilidad, la legalidad, la constitucionalidad de un procedimiento parlamentario. Pero hay algo muy claro también. El control constitucional que se realiza en el Poder Judicial es muy duro, muy drástico, pero en sede parlamentaria, porque es el Congreso, las asambleas son políticas. El control, por tanto, se dice en doctrina que es un control soft, un control mucho más ligero. ¿A qué viene esto? De que cualquier presunta violación de derecho fundamental, por ejemplo, en materia de debido proceso, tiene que ser grave y evidente en sede parlamentaria. En la acusación que aprobó el Congreso contra Aldo Vázquez e Inés Tello, sí está probado de que la Constitución señala de que solo se puede ser magistrado de la Junta hasta los 75 años. La interpretación que se dio en ese momento era incorrecta. Ahora, estos dos magistrados han asistido de manera legal con sus abogados, han conocido las objeciones, las acusaciones que se les hizo objeto, tuvieron oportunidad de defenderse, tanto en la subcomisión, en el pleno del Congreso. Entonces no se aprecia con claridad dónde está la falta de debido proceso, la violación grave, inminente, irreparable del derecho fundamental. Ahora, esto es materia de una sentencia que todavía no ha sido expedida por parte del Tribunal Constitucional. No sabemos cuáles han sido los argumentos de la mayoría. Sí lamentamos el hecho de que haya salido a la luz innecesariamente esta discusión, esta pelea interna que en todos los casos debilita a las instituciones, porque es normal. Un tribunal constitucional lo que tiene que hacer es resolver casos límite, casos que muchas veces el Poder Judicial no ha podido resolver. Por tanto, tiene que actuar con mucha cortesía y, sobre todo, manteniendo sus problemas, en la medida de lo posible, al interior de la institución. Aquí sí cabe hacer un llamado a que en lo sucesivo moderen sus actos. No va a ser el primer, ni va a ser el último tema con el cual van a discutir. Y van a discutir, obviamente, con todo tipo de argumentos,
pero eso tiene que quedar dentro de las paredes del tribunal. Correcto. Entonces, a ver, claro, no se puede desligar el fondo del asunto del fallo constitucional que al final sienta jurisprudencia respecto al número de votos por los cuales se puede resolver una demanda competencial, que además está en consonancia con la modificación que se ha aprobado en el Congreso de la República, ciertamente, ¿no? Respecto a los 4 votos, ¿no? Hay otros temas problemáticos. Por ejemplo, como hemos señalado, en principio sí es posible que el juez intervenga, pero solo cuando hay una violación grave e inminente, evidente, de un derecho fundamental. En segundo lugar, este fallo, esta decisión votada, aparentemente contradice una sentencia anteriormente ya publicada por el Tribunal Constitucional, en la cual se dio la razón al Congreso y abre la posibilidad de que otras personalidades del mundo político, como por ejemplo el expresidente Vizcarra, puedan también articular amparos con algunos jueces provisionales, algunos jueces en pro de ratificación, en contra de las acusaciones constitucionales que han sido finalizadas con inhabilitación. Por tanto, este fallo, esta decisión del tribunal, podría abrir el espacio para que cualquier juez en el futuro contradiga cualquier cosa que haya dicho el Congreso. Esto es grave porque hay que poner candados, límites también, y eso es lo que esperamos todos nosotros en el derecho constitucional. Esperamos la sentencia, porque el Perú necesita reglas claras que establezcan hasta dónde un juez del Poder Judicial puede intervenir ante las decisiones del Congreso y cuál es el nivel de protección que va a tener o que tienen las inhabilitaciones, las votaciones que dan lugar en el Congreso, porque si no, estaríamos en un gobierno de jueces y no en un gobierno de 3 poderes, Estado. Quisiera ahora que me ayude a entender esta disputa que se ha generado, porque entiendo que la votación se llevó a cabo sin la presencia de 3 magistrados, Hernández, Morales y Gutiérrez, y que la presidenta Luz Pacheco ha dicho no se había levantado la sesión y por lo tanto ha zanjado diciendo la votación es inamovible, ¿no? El resultado de la votación es inamovible. ¿Esto es irregular? O sea, la forma en que se produjo, estos 3 magistrados que se retiran, igual se procede a votar. No, a ver, no es la primera vez que hay discusiones dentro del tribunal, no es la primera vez que hay magistrados que abandonan una reunión porque el nivel de aspereza ha llegado a un momento en que es mejor darse una pausa. En esos casos no se vota. En esos casos, hasta donde yo tengo recuerdo, se ha mantenido la necesidad del quórum. Y si se van 3 magistrados, entonces se suspende la sesión y se abre la posibilidad a negociaciones, a conversaciones personales. Entonces se busca al magistrado en su despacho y se va tratando de conciliar uno por uno. Las decisiones del Tribunal Constitucional, como le dije, son decisiones sobre casos muy difíciles donde es necesario dialogar y mantener compostura, volver a retomar el diálogo. Por tanto, sí, no cabe la posibilidad de que haya tomado una decisión sin el quórum pertinente. Y el quórum, así como se establece al inicio de la reunión, se debe mantener. O sea, no puede acabar una reunión con 2 magistrados. Okay. Y sin embargo, la presidenta ha zanjado y ha dicho la resolución final es inamovible, o sea, y que está esperando el voto singular de los 3 magistrados que se retiraron. O sea, bueno, en realidad, si ellos consideran los 4 que formaron mayoría que es inamovible, también pueden
volver a votar en otra reunión y los 4 van a votar por lo que ya decidieron. O sea, eso no altera las cosas. Okay. Lo que me preocupa es el nivel de confrontación en un caso que es uno de muchos que van a tener que resolver. En otras palabras, tienen que restablecer el diálogo, tienen que acercarse unos con otros y evitar por todos los medios que se repita la constante del anterior pleno, que prácticamente ya todos sabíamos cómo iban a votar, porque fueron bloques inamovibles, irreconciliables. Y eso hace daño al intérprete de la Constitución, que es el defensor de la Constitución, que es el tribunal. Eso me da pie, eso que nos dice me da pie para preguntarle su opinión sobre los resultados de la encuesta de Datum respecto a la confianza en las instituciones. 87% de los peruanos no confían ni en los jueces ni en los fiscales. Jaime Villanueva, ayer ex asesor de Patricia Benavides, ha salido a hablar cómo es que en su versión, ¿no?, existían reuniones casi clandestinas entre la ex fiscal de la Nación y la presidenta, cómo se intercambiaban favores. En fin, también se ha puesto en tela de juicio la actuación de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Digamos, es como que se ha desatado un fuego cruzado que daña precisamente la imagen institucional en la que ya los peruanos no creen. Es que, en verdad, mire, Pamela, hemos visto en Venezuela que ha habido un fraude sistemático y enorme. Y lo que la OEA le reclama a Venezuela es de que se exhiban las actas. Exacto. En nuestro país hubo elecciones y eran fraudistas los que pedían que se exhiban las actas. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones es una institución en la cual la mitad de los peruanos por lo menos no confían. El peruano de a pie no confía en los jueces ni en los fiscales porque también se ha visto de que una parte del Ministerio Público ha mantenido en absoluto secreto un acuerdo con Odebrecht que el peruano no conoce y que ha tenido como consecuencia de que esta empresa, a diferencia de otros países, haya podido rescatar e irse con todos sus activos y todo su dinero sin pagar ni un sol. Y encima nos ha denunciado ante el organismo internacional de arbitraje para que el Perú le pague a Odebrecht millones de dólares. Entonces, y el peruano común y corriente sabe perfectamente que si tiene una disputa de un terreno, de una casa, de una herencia, todo depende de cómo se puede arreglar con un juez, y los jueces son conversables. Esa idea llevada al mundo político y habida cuenta de que la política se ha judicializado tanto que ya nadie discute de programas. Todos discuten de cómo llevar al adversario político a la cárcel o cómo desprestigiarlo con una investigación fiscal, ¿no es cierto? Entonces, los fiscales se han convertido en arma arrojadiza contra el adversario político. Y es en ese ambiente en que el Tribunal Constitucional tiene el deber de moderar sus emociones y de mantener y de dar señales claras a la sociedad de cuáles son los límites tanto del Congreso como de los propios jueces como del propio Ejecutivo. O sea, no es cuestión de darle la razón a uno y quitársela al otro, sino en una democracia constitucional lo fundamental es de que, si bien es cierto, unos pueden hacer algo y los otros pueden evitarlo, hasta qué punto pueden evitarlo y con cuáles son las reglas con las cuales se debe interpretar el derecho. Correcto, y esa es la función fundamental del Tribunal Constitucional. Para cerrar entonces, y en la línea de lo que nos ha dicho, ¿debiera la presidenta Luz Pacheco volver a someter a votación la demanda competencial, confiando en que los 4 votos que se consiguieron para declararla infundada se van a mantener en aras de la absoluta transparencia? Pero comenzando por dialogar. O sea, el presidente del tribunal tiene que dialogar con cada uno de los magistrados en forma
individual, de forma personal, saber qué necesita, qué desea, qué piensa cada uno de los magistrados y tratar de conseguir una resolución con una mayoría calificada, una mayoría de peso. Más aún O en sea, no temas 4, sino 5 competenciales. votos, pero la modificación del Congreso dice que ahora es suficiente 4 votos. O sea, la modificación ya está. El problema, claro, ahí hay otro problema, ¿no es cierto? Pero lo principal es el diálogo y la negociación. No cerrarse. La emoción no juega ni en el Tribunal Constitucional ni en el mundo de la alta política. Uno no puede actuar con el hígado en la mano. Y lo segundo, que los 4 votos obedecen a una necesidad práctica, que cuando un órgano, un poder del Estado, se enfrenta al otro y presenta una demanda competencial al tribunal, es porque hay un problema grave en el Estado. Y no puede salir una resolución de improcedencia porque no se llegó a los 5 votos, sino solo a 4, como es en el proceso de inconstitucionalidad. Que sí se puede exigir 5 votos, y se debe exigir 5 votos, porque se trata de ir en contra de una ley, y la ley se presume constitucional por sí misma. Entonces, es necesario 5 votos para eliminar una ley que ha sido aprobada por la representación nacional. Correcto. En cambio, el competencial es un conflicto entre 2 poderes del Estado que necesita una solución del tribunal. Y esta solución no es simplemente darle la razón a uno y quitársela al otro. Y para hacerlo es necesario la mayoría, la mitad más 1, 4 votos. Correcto. Le agradezco, doctor Álvarez, haber tenido la paciencia de explicarnos todos estos